Bueno, buenas tardes, ¿cómo andan? El tema que nos toca ver hoy, vamos a dividir la clase en dos o tres partes. Vamos a ver, por un lado, hoy nos toca ver lo que es la farmacología del aparato respiratorio. Yo les voy a dar lo que son las alergias. Lo que vamos a hacer es como una introducción de la fisiopatología de las alergias. Vamos a hablar de las alergias a los antialérgicos, después vamos a hablar del asma en una segunda parte, y como último les voy a dar dos o tres palabritas de lo que son los descongestivos, que está dentro de la farmacología por ahí que se utiliza mucho en la parte de invierno con los resfríos, ¿sí? De esa manera vamos a dividir la clase. Les voy girando, así vamos ya arrancando. Si hay alguien para ingresar, me van avisando. Bueno. A ver ahí si estamos bien. Vamos primero con lo que serían las alergias, ¿sí? Yo les voy a explicar un poquitito qué es lo que pasa, qué es lo que se produce cuando hay una alergia, ¿sí? Ustedes imagínense primero que ingresa al cuerpo lo que se llama un alergeno. Un alergeno, ¿qué sería un alergeno? Alergeno. Un alergeno es una sustancia que ingresa al cuerpo, que es extraña al cuerpo y por el cual el cuerpo reacciona, ¿sí? Puede ser el polen, puede ser un alimento que nos cayó mal, puede ser un frío, una picadura de algún insecto, ¿sí? Puede haber muchas sustancias que el cuerpo las reconoce como extrañas y las ataca. ¿Cómo las va a atacar el cuerpo? Produciendo los anticuerpos. ¿Qué anticuerpo es el que se va a producir? La inmunoglobulina E. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando vimos anticuerpos en la parte de inmunidad? Que yo le dije que dentro de los anticuerpos había uno que era la inmunoglobulina E, que actuaba en las parasitosis y en las alergias. Bueno, ingresa el anticuerpo y esto hace que se produzca inmunoglobulina E. Esta inmunoglobulina va a actuar en unas células que son los mastocitos para que liberen la histamina, ¿sí? Y si se acuerdan, la histamina, ¿qué era? Que cuando lo vimos en inflamación, un mediador de la inflamación. Por lo tanto, la histamina va a actuar en su receptor, que es el receptor H1, y va a producir aumento de la permeabilidad vascular, va a producir dilatación capilar y venosa, y va a producir contracción del músculo liso, ¿sí? Por lo tanto, esto es lo que va a pasar en una persona cuando ingresa. Y esto es lo que va a producir una respuesta inflamatoria y contracción del músculo, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa en una alergia? ¿Mm? Ahora, ¿qué pasa? Esto pasa en cualquier persona, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia con el alérgico? Pónganle que a mí me picaron dos abejas, ¿sí? Bueno, ¿qué voy a hacer yo? Voy a producir anticuerpos, voy a liberar histamina, y en donde me pica la abeja, ¿qué voy a tener? Voy a tener como una roncha donde se me dematiza, se me pone eh, rojo. Aumento de permeabilidad vascular, dilatación, edema, ¿sí? Ahora, el alérgico, ¿qué pasa? Cuando ingresa una sustancia a la cual es alérgico, va a producir mayor cantidad de anticuerpos. Y como produce mayor cantidad de anticuerpos, va a producir mayor cantidad de histamina. Y por lo tanto va a tener una reacción inflamatoria mucho más grande, que puede ir de una gran reacción hasta que puede dar hasta un shock, que sería anafiláctico, ¿sí? Depende de la cantidad de estímulo que tuvo, de la cantidad de reacción que tenga la persona. O sea, si una persona tiene una alergia leve a las abejas, bueno, le pica 2 o 3 y va a ser una mayor respuesta inflamatoria que una persona normal. Ahora, si tiene mucha alergia, va a ser mayor. Y si nos pican 15 abejas, 20 puede llegar a ser hasta un shock anafiláctico, una persona que es alérgica, ¿sí? Entonces va a depender del estímulo, o sea, y de la cantidad, lo mismo que con un fármaco. Si somos alérgicos a un fármaco y nos colocan un poquito del medicamento, vamos a hacer un tipo de alergia. Si nos colocan mucho, vamos a hacer más. Entonces también depende del estímulo. Ahora, el alérgico, la diferencia con la persona normal, va a tener una mayor cantidad de formación de anticuerpos y mayor respuesta inflamatoria por el aumento de liberación de histamina. Eso es lo que va a hacer el alérgico. Y va a actuar la histamina sobre el receptor, produciendo toda la respuesta inflamatoria, ¿sí? Ahora, dependiendo en qué órgano se produzca, es el efecto que va a producir esto.
¿sí? En todas va a producir el mismo efecto, ¿sí? La respuesta del H1, pero va a variar según el órgano donde se encuentre, que es ahora lo que le quiero explicar. Entonces lo que quiero que vayan entendiendo por ahora es el concepto, que una persona alérgica va a tener mayor respuesta inflamatoria ante un alergeno que una persona que no es alérgica. Esa es la diferencia. Todos respondemos ante un alergeno. Nada más que el alérgico responde en forma exagerada. Por eso puede llegar a tener los síntomas que tiene, ¿sí? ¿Eso hasta ahí se entiende? Yo lo que les voy a mostrar ahora, los tipos de alergia y depende de donde se afecte o se produzca la alergia, es lo que nos va a producir, ¿sí? Es un cuadrito que yo se los puse en los apuntes, que habla de cuál es el trastorno que se me produce, trastorno, ¿sí? Va a hablar del lugar donde se produce el trastorno, va a hablar de la respuesta y va a hablar del alergeno, o sea, cuál es el que lo produce, ¿sí? Cuando nosotros, por ejemplo, en el caso como hablamos recién, ingerimos un veneno, o un fármaco, nos colocan un fármaco, pongan en el quirófano, les colocan un fármaco, sí, es alérgico. ¿En dónde es que va a afectar? Va a afectar a nivel circulatorio. O sea, en la sangre va a estar el fármaco, se lo pusieron en forma endovenosa, va a estar en la sangre. Entonces, ¿qué es lo que va a producir? Va a producir un trastorno que se llama anafilaxia. ¿Y qué es lo que va a producir? O sea, ¿cuál va a ser esa respuesta? Esto lo voy a correr un poquitito para que se pueda ver el otro. Alergeno. En este caso dijimos, por ejemplo, un fármaco. ¿Y cuál va a ser la respuesta que va a tener? Va a ser un edema, ¿sí? Porque siempre va a estar edema, acuerda que estamos hablando de inflamación, y un colapso circulatorio. O sea que puede ir desde un pequeño edema en la zona hasta puede llegar a producir lo que es un shock anafiláctico. Cuando se colapsan todos los vasos, no circula la sangre, no llega la sangre al corazón, no vuelve, no se perfunden los tejidos, entra el paciente en un shock. En este caso, el shock, ¿cuál es la causa? La anafilaxia. O sea, el fármaco, ¿sí? Entonces esto va a ser un shock de tipo alérgico o un shock anafiláctico, ¿sí? Acuérdense que el shock es un tipo de sintomatología, ya la vamos a ver en la unidad 9. Ahora, el shock podemos llegar de diferentes maneras. Una es a través de una alergia. Este es un caso. Después ustedes imagínense que la alergia es porque, por ejemplo, es alérgico al polen, ¿sí? Estacional, por ejemplo, en septiembre, que es la caída del polen de los árboles y demás, sí que una época, septiembre-octubre, de mucha alergia acá en nuestra zona. ¿Qué es lo que va a producir? ¿A dónde va a afectar? Acá va a ser a las fosas nasales, que son por donde ingresan, nasales, ¿sí? ¿Y qué es lo que me va a producir? Un edema y aumento de la secreción de moco. O sea, el paciente va a estar con la nariz roja, hinchada, inflamada y con moco. Sí, pero acá no estamos hablando de un resfrío viral ni nada. Acá es una alergia. ¿Sí? Hay un aumento de la seguridad y una inflamación de causa alérgica. ¿Sí? ¿Cuál es el trastorno en este caso? Una rinitis. ¿Sí? Una rinitis de causa alérgica. ¿Sí? En este caso, el polen llegó a producir una alergia en las fosas nasales que produjo una respuesta inflamatoria y que generó una rinitis. ¿Sí? Ese puede ser otro caso. Otro caso puede ser, por ejemplo, el polvo, el frío, ¿sí? ¿Qué va a hacer? Va a generar una estimulación, un estímulo ¿en dónde? En lo que son los bronquiolos, ¿sí? En el aparato respiratorio. ¿Y con los que me va a llevar? A un edema y secreción también de moco en la zona de los bronquiolos. ¿Y eso a qué me va a llevar? Y también lo que me va a producir una broncoconstricción, porque estamos hablando también acá de músculo liso en el bronquio. Entonces, ¿eso a qué me va a llevar? A un cuadro que se llama asma, que ahora lo vamos a ver. Entonces, si la alergia se encuentra a nivel de los bronquiolos, me va a contraer el músculo del bronquiolo, me va a producir edema y el paciente va a entrar en una crisis asmática. ¿Sí? Otro caso puede ser, por ejemplo, pónganle el pescado, ¿sí? O el alimento, que la alergia se produjo por un alimento, si es el alérgico a un determinado alimento. ¿Qué es lo que me va a producir esto? ¿O dónde va a afectar? En el tubo digestivo. ¿Qué es lo que me va a llevar a producir un edema, una inflamación que me va a llegar a producir vómitos y a tratar de eliminarlo, y diarrea? ¿Sí? ¿Qué es el cuadro acá? Sería una alergia a los alimentos, a un determinado alimento.
una alergia al alimento. Alimento. Por ejemplo, la nuez, el pescado. Hay múltiples alimentos en que uno puede ser alérgico, ¿sí? Y el otro, el último, es, por ejemplo, cuando nos pica un insecto, que es lo que hablamos recién, el veneno de un insecto. Y el veneno de un insecto, ¿dónde va a afectar? En la piel. Y que me va a producir un edema, ¿sí? Y un aumento de la permeabilidad, o sea, una vasodilatación de la zona. ¿Y esto qué sería? Un eritema. Eritema es cuando está una zona roja y sobrelevada con edema en la piel, ¿sí? Ahora, si nosotros tenemos una alergia leve o nosotros tenemos una alergia severa a un picador de insectos y pasa a la piel y llega sangre, me puede llegar hasta producir un shock, ¿sí? Lo mismo que el alimento, si yo comí algo y no lo alcanzo a eliminar por la diarrea del vómito, me pasa sangre y me puede llegar a producir una anafilaxia, ¿sí? Eh, en algunos casos más severos puede llegar a producir eso, cuando la alergia pasa y al sistema circulatorio me va a producir una anafilaxia, ¿sí? Ahora, depende del lugar donde se encuentre, ¿sí? El lugar donde se encuentre, el tipo de trastorno que me va a producir. Pero todos tienen la misma respuesta, ¿sí? Que es la respuesta inflamatoria, ¿sí? Ahora, yo para prevenir esta respuesta inflamatoria, ¿sí? Tengo un medicamento, que son los antialérgicos, ¿sí? Que es el que vamos a ver ahora. Y para tratar una alergia, ¿sí? Como es una respuesta inflamatoria, le voy a dar antiinflamatorio, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? ¿Sí? Que ahora le voy a mostrar los... me preguntan por qué se produce edema. Acuérdense, cuando nosotros hablamos de inflamación o respuesta inflamatoria puede venir por diferentes causas. Por ejemplo, cuando vimos en micro, vimos que un microorganismo podría producir una respuesta inflamatoria para frenar el microorganismo, ¿sí? Acá se activa la respuesta inflamatoria por otro mediador en inflamación, ¿sí? Que en este caso es la histamina. Y la inflamación me va a producir rubor, tumor, calor y dolor. O sea, dentro de la respuesta inflamatoria, lo que hace es aumentar la permeabilidad del vaso para que puedan pasar células y frenar esa inflamación. Y junto con esas células pasa líquido. Sale del vaso líquido y pasa al tejido donde está la inflamación. Y produce un edema. Por eso cuando uno nos pica una abeja, ¿qué hacemos? Hacemos una respuesta inflamatoria local. Se pone rojo porque se vasodilata el vaso y se hincha porque aumenta la permeabilidad y pasa líquido, ¿sí? En esa zona. Que después cede. Eso es lo que sería la respuesta inflamatoria. Y el edema, en todo caso, sería el líquido, ¿sí? Cuando se llena de líquido la zona donde se produjo la injuria. Ahora, si yo tengo, póngale que yo soy, póngale, a ver, que yo soy alérgico a póngale a las abejas, pongámosle, ¿sí? Un ejemplo. El último trastorno es eritema, que me pregunta, que es la zona roja de la piel. Eritema es como cuando se pone rojo. Eh, si yo soy alérgico a las abejas, ¿sí? Pónganle. Vienen, me pican, ¿sí? Y yo voy a ir a un lugar donde va a haber abejas. Yo sé que soy alérgico. ¿Qué puedo hacer? Me puedo tomar un antialérgico. Un medicamento para prevenir la alergia, cosa que si me llega a picar no produzco una alergia. Ahora, si yo ya fui, me picó y me generó una alergia, ya ahí ya no me sirve un antialérgico. Lo que me sirve es dar algo para frenar lo que me produjo la alergia, que es la inflamación. Y ahí tendríamos que dar un antiinflamatorio. ¿Y cuáles son los mejores antiinflamatorios que conocemos? Los corticoides. Por eso, cuando uno tiene un trastorno alérgico y va a una guardia, ¿qué le colocan? El decadrón, que es un antialérgico. ¿Por qué? Porque ya tengo la respuesta. Después tendré que tomar algo para tratar de prevenirla. Pero una vez que se me produjo, ya tengo que frenar los síntomas. Entonces, lo que vamos a ver primero ahora va a ser el antialérgico. Y después vamos a ver el corticoide junto con en el tratamiento del asma, ¿sí? Hasta acá más o menos se va entendiendo, ¿sí? ¿Qué es lo que quiero que sepan? Que la alergia produce histamina, que la histamina es la que hace que se produzca la respuesta inflamatoria, ¿sí? En el caso de las alergias. Entonces yo ahora lo que tengo que dar es un antialérgico. ¿Y cómo se llaman también los antialérgicos? Si nosotros estamos hablando de histamina, se llaman antihistamínicos, ¿sí? Mínicos. Esto es para prevenir. Póngale que ustedes, en el caso que tengan alergia estacional, ¿sí? Y hacen rinitis alérgica, por ahí se pueden tomar un antialérgico por 1 o 2 meses al año cuando están las principales alergias, ¿sí? Y se toman un antihistamínico. Entonces, cuando estén expuestos al alergeno,
¿sí? Van a tenerlo bloqueado por el antihistamínico. ¿Y por qué lo van a tener bloqueado? Porque el mecanismo de acción del antihistamínico es un antagonista del receptor H1 de histamina. ¿Sí? No es el 2 que es el de la célula parietal, este es el 1, ¿sí? El de la alergia, ¿sí? Entonces, si yo, la histamina, actúa sobre receptor H1 y este me produce la respuesta inflamatoria, si yo bloqueo este receptor, por más histamina que produzca, no tiene dónde actuar, entonces no voy a producir la respuesta inflamatoria. Por eso los antialérgicos actúan y mejoran una respuesta inflamatoria, porque no permiten que la histamina se pueda unir a su receptor para producir la respuesta inflamatoria. Dentro de los antihistamínicos hay dos grupos. El que se llama de primera generación, que fue la difenilhidramina. Y los de segunda generación, que son la loratadina y la cetiricina. Ahora, ¿qué pasa? ¿Por qué están los de primera y la segunda generación? Porque antes se utilizaba la difenilhidramina, pero ¿qué pasa? La difenilhidramina produce mucho sueño, somnolencia, ¿sí? Cansancio. Entonces, ¿qué pasa? La persona que tenía que tomar por un mes seguido, póngale difenhidramina, no podía manejar o tenía que tener cuidado con el manejo, con los trabajos, se quedaba por ahí dormido y demás, ¿sí? Porque le producía cansancio. Entonces salieron los de segunda generación que no producen ninguno de estos síntomas, o sea, no producen ni somnolencia ni cansancio, se lo pueden tomar como una medicación normal durante todos los días, ¿sí? Que es la loratadina y la cetiricina. Tienden a tener pocos efectos adversos, ¿sí? Casi nada de complicaciones, o sea que no hay riesgos en estos medicamentos, ¿sí? Lo único que tienen que tener en cuenta es que no, ¿cómo se llama? Ay, se me fue. En caso de que el paciente tenga una fatiga, una sedación, ¿sí? Por ejemplo, no utilizar la difenhidramina, ¿sí? Porque va a producir más somnolencia o más... va a empeorar el cuadro, ¿sí? Y como vía de administración, tengan en cuenta que esto se puede utilizar, ¿sí? Si yo les pongo la vía de administración, por vía oral, por vía endovenosa, ¿sí? O sea, tiende a tener, puede ser por vía inhalatoria, pero generalmente lo más común es que se utilicen las pastillas que vienen. La difenhidramina generalmente viene en jarabe. Entonces, como regla, por ahí más general, no que debe ser así, pero en adultos se puede utilizar la loratadina y la cetiricina, y en niños generalmente se utiliza la difenhidramina, que no había riesgo con el niño por si se queda dormido porque está en su casa y demás, ¿sí? No está expuesto a un trabajo, ¿sí? Por lo tanto, sí, tengan en cuenta que los antihistamínicos son medicamentos que se utilizan para la alergia, porque lo que van a hacer es bloquear el receptor donde debería actuar la histamina. Por lo tanto, la histamina no puede actuar y no se produce la reacción inflamatoria. Entonces, cuando están expuestos al alergeno, va a ser de menor. Entonces, por ahí no van a tener esa rinitis tan importante, ¿sí? Van a estar más descongestionados y demás. Lo más común que, si tengan que utilizar uno que sea en forma periódica, se utilizan los de segunda generación que no producen ni somnolencia ni sueño, si no tienen la difenhidramina, que como el nombre más común de la difenhidramina es el Benadryl, que deben ser el que más por ahí han escuchado nombrar. ¿Sí? Estos son los antialérgicos, ¿sí? Después tenemos otro tipo de tratamiento que son con corticoides, pero eso en caso que ya se produjo la respuesta, inflamatoria, ¿sí? Póngale que vino la exposición, la histamina actuó sobre su receptor y esto produjo la inflamación, ¿sí? Entonces ya, si yo le doy un antialérgico, puede hacer que no actúe más la histamina, pero la que ya se actuó no hago nada. Entonces acá sí le tengo que dar un antiinflamatorio como el corticoide, ¿sí? Porque ya se me produjo la inflamación. ¿Sí? Entonces acuérdense por ahora de lo que es el antihistamínico, ¿sí? Que es un antagonista del receptor H1 de histamina. ¿Y qué hace el receptor H1? Aumento de vasodilatación capilar venosa, aumento de la permeabilidad, contracción del músculo liso. O sea, produce una respuesta inflamatoria y contrae el músculo liso. Al darle este medicamento, frenamos todo eso, ¿sí? Están los de primera y los de segunda generación. Nada más que eso por ahora es lo que necesito que vayan sabiendo, ¿sí? Les voy a girar. Ahora lo que necesito es que empecemos a ver un poquito de lo que es el asma, ¿sí? Porque dentro de las alergias, el que vamos a hablar un poquitito más es del asma. Le voy a hablar qué es lo que es el asma, cómo se produce el asma, que ya algo lo hemos hablado ahora, y cuáles son los medicamentos que nosotros podemos utilizar para una crisis asmática
y cuáles son los que utilizamos para un mantenimiento del asma, ¿sí? Que es, acá va a ser diferente, ¿sí? No es lo mismo tener una crisis, ¿sí? El tratamiento que damos, a que nosotros utilizar algo para disminuir las crisis y la severidad. ¿Sí? De eso es lo que vamos a hablar un poquito ahora. ¿Se va entendiendo? ¿Quieren preguntar algo? ¿Tienen alguna consulta? ¿O seguimos con la otra parte dentro de alergia, que sería el asma? La fisiopatología y después le hablo de los fármacos. ¿Vamos bien? Me voy girando. Cualquier cosa me van preguntando, si no. Vamos con asma, ¿sí? Asma. El asma. Bueno. Vamos a borrar acá y lo vamos a hacer más arriba, si no da el espacio. Asma. Bueno, ingresa el alergeno, ¿sí? Alergeno. Este alergeno que va a hacer que se produzca inmunoglobulina E, ¿sí? Y esta inmunoglobulina E, ¿qué va a hacer? Por un lado, va a producir los mastocitos. ¿Y estos mastocitos qué van a hacer? Van a producir la histamina. ¿Y la histamina qué va a hacer? A nivel de los bronquios. Va a producir broncoconstricción, ¿sí? Y después tenemos el otro grupo, otra parte de respuesta. Esto lo va a hacer en forma inmediata. Y después tenemos lo que es el reclutamiento de neutrófilos, ¿sí? Macrófagos. ¿Y esto qué me van a producir? Un edema, hipersecreción de moco. ¿Sí? Va a haber una respuesta inflamatoria. ¿Esto cómo es? Esto tarda por ahí 1 hora, ¿sí? O 30 minutos, o sea, tarda un poco más, no es en forma inmediata. Les voy a girar esto porque hay algo que les quiero explicar, así se entiende mejor. Entonces, eran los mastocitos que me activaban la histamina, y esto me producía la broncoconstricción, ¿sí? Entonces, me va a producir esas dos cosas, ¿sí? El alergeno, ¿sí? Va a activar los mastocitos, o sea, la inmunoglobulina E va a activar los mastocitos para que libere histamina y produzca broncoconstricción o contracción del músculo liso. Esto lo hace en forma inmediata. Y después tarda un poquito más en reclutar los neutrófilos y los macrófagos para producir el edema y la hipersecreción de moco. Por lo tanto, si yo tengo un bronquio, ¿sí? Imagínense que es un bronquio, ¿sí? ¿Se acuerdan de los bronquios, bronquiolos y el aparato respiratorio? Imagínense que eso es un bronquio. Lo que yo tengo es por donde pasa el aire. ¿Y acá qué es? El músculo, ¿sí? Ahora imagínense que entre el alergeno. ¿Qué va a producir? Va a producir una contracción del músculo, que sería broncoespasmo, ¿sí? Espasmo cuando se contrae bruscamente, o broncoconstricción. Esa contracción del músculo, ¿qué va a hacer? ¿Sí? Que se achique, ¿sí? El espacio del bronquio. Por lo tanto, esa persona que tenía todo esto más esto para respirar, ahora le falta toda esta parte. Entonces disminuye el calibre por donde respira. Entonces le cuesta respirar. ¿Sí? Le empieza a faltar el aire porque no puede entrar y salir el aire como lo hacía antes. ¿Sí? Porque se disminuye el calibre por donde pasaba el aire. ¿Mm? Y a su vez va a tener lo que es el edema y la secreción de moco, ¿sí? En el bronquio. Por lo tanto, el producto final va a ser un bronquio más chiquitito, ¿sí? O un espacio bronquial más chiquitito para pasar el aire. Entonces, cuando las crisis son severas, miren, de este calibre que teníamos pasamos a este, ¿sí? Disminuyó todo esto, ¿sí? Entonces, la persona entra en una crisis que le falta el aire y no puede respirar. Cuando son crisis severas, se pone cianótico, ¿sí? Esperen que voy a admitir 2 personas. Ahí está. Entonces, en estos casos, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer cuando tenemos una crisis asmática? ¿Cómo lo manejamos? Si nosotros sabemos que en la crisis asmática el primer proceso fue la broncoconstricción, ¿sí? O sea, se me contrajo
el bronquio, el músculo del bronquio, ¿sí? Si ustedes toman el bronquio, el músculo que estaba acá contrajo y hizo que se disminuyera el calibre, ¿sí? Entonces, si yo tengo una broncoconstricción, lo que tengo que hacer es darle un medicamento que sea broncodilatador. O sea, le tengo que dar un medicamento que me dilate el músculo. O sea, que me relaje el músculo. Ese músculo que se contrajo, darle algo que lo relaje, ¿sí? Y el broncodilatador, por la excelencia que nosotros tenemos para el asma, es el salbutamol, ¿sí? Y después también tenemos una respuesta inflamatoria, el edema y la secreción de moco. ¿Y qué tenemos como mejor antiinflamatorio que podemos utilizar? Como antiinflamatorio, ¿sí? Porque nosotros tenemos que disminuir la inflamación. ¿Cuál es el que más podemos llegar a utilizar? El corticoide, ¿sí? Entonces el corticoide me va a disminuir la inflamación. Entonces yo le doy un medicamento para que me produzca una broncodilatación y otro me disminuya la inflamación. Entonces, si yo le doy el corticoide, saco todo lo que es la inflamación. Y si le doy el broncodilatador, saco todo lo que es la contracción. Entonces vuelvo a como tenía el bronquio antes, ¿sí? Y de esa manera, ¿sí?, recupero un paciente con una crisis asmática, dándole un salbutamol y un corticoide. Generalmente el salbutamol viene en PAF, que son los PAF que utiliza el asmático, y el corticoide por eso se coloca en forma intraocular, endovenoso, como se ve en una guardia cuando viene con la crisis. O se pueden utilizar los dos en forma de PAF, que vienen los dos juntos, junto el salbutamol y el corticoide en un PAF, ¿sí? Ahora, esta sería la manera de que nosotros tenemos para tratar una crisis, ¿sí? Ahora yo se los voy a girar y después se lo vuelvo a poner y les explico el cuadrito. Ahora, debajo de neutrófilo que anotó, macrófago. Macrófago y después edema y después la respuesta inflamatoria. Entonces, nosotros ya sabemos cómo tenemos que tratar una crisis. Sacar la inflamación con antiinflamatorio y mejorar la dilatación, ¿sí? Y de esa manera recuperamos el bronquio. Ahora también me vienen medicamentos para tratar de que ese paciente no tenga esas crisis. Por ejemplo, los pacientes asmáticos, ¿sí? Se los determina por las crisis muchas veces. O sea, hay pacientes que tienen una crisis al mes, una crisis por semana y una crisis por año. Si tiene una crisis por año, lo tratan según la crisis, si no, hay que darle algo para que vaya disminuyendo esas crisis. Y hay medicamentos que nosotros podemos dar en forma de mantenimiento para disminuirla, ¿sí? Que van a actuar en diferentes procesos para mejorar el cuadro. Yo ahora se los explico y después les voy a ir haciendo los cuadritos, ¿sí? Voy a volver a girar. Entonces, yo, por ejemplo, tengo un medicamento, ¿sí?, que se llama Montelukast, por ejemplo, ¿sí?, que se utiliza mucho en los niños, que lo que va a hacer es disminuir o va a ser antagonista de los receptores del leucotrieno, ¿sí? Si ustedes se acuerdan, en el cuadrito de inflamación, ¿cuál era un leucotrieno? La histamina. Entonces, si yo bloqueo acá, ¿sí?, en este sector, no voy a hacer que se produzca tanta histamina o que la histamina pueda actuar. Entonces, si yo doy un medicamento para que la histamina no actúe o no se produzca, yo lo que voy a generar a largo plazo es que cuando tenga esa crisis asmática, no produzca tanta histamina, no produzca tanta broncoconstricción y sea un cuadro más leve o no lo tenga, ¿sí? Hay otros casos, otros medicamentos que lo que hacen es inhibir la liberación de histamina por el mastocito. Entonces, si yo le doy un medicamento que no permite que el mastocito libere histamina, a largo plazo, cuando tenga el alergeno y vaya a actuar en el mastocito, este no va a liberar histamina y se frena acá el cuadro, ¿sí? Entonces, de esa manera no sigo y produzco broncoconstricción y mejora el cuadro, ¿sí? Esos generalmente son los que por ahí más se utilizan. Después tenemos otros, por ejemplo, que actúan sobre receptores, ¿sí? El músculo tiene diferentes receptores. Uno, que si lo estimulan yo puedo producir la broncodilatación, ¿sí? O bloqueando otro que hace lo contrario, también produzco la broncodilatación. O sea, en conclusión, para no marearlo, yo puedo dar un medicamento que mantenga el bronquio dilatado. Entonces, si yo doy un medicamento que me mantenga el bronco dilatado, cuando produzca la alergia y la histamina que va a actuar, ese bronquio va a estar dilatado y no va a poder producir su broncoconstricción.
Entonces, o freno este proceso acá o dilato el bronquio. De esa manera son los medicamentos, o la finalidad de los medicamentos, que se dan de mantenimiento de un asmático. ¿Sí? Esto dentro de la fisiopatología. Yo ahora les voy a explicar en cuadrito cada medicamento por medicamento para que lo vayan viendo, ¿sí? Y cualquier cosa, bueno, me van preguntando. De esto más o menos de la fisiopatología del asma se entiende qué procesos produce, contracción del músculo por un lado y la respuesta inflamatoria por el otro. Todos estimulados por la liberación de histamina, ¿sí? Que es la que actúa sobre el receptor y produce todo este cuadro. Entonces, si yo tengo un asmático, yo voy a tener dos medicamentos principales que le voy a dar para las crisis. El salbutamol y el otro es el corticoide. ¿Sí? ¿Cuál es el mecanismo de acción? El salbutamol es agonista, después lo van a entender mejor en la segunda mitad del año, porque vamos a hablar de estos receptores. Pero por ahora sepan que es agonista del receptor beta 2 adrenérgico, ¿sí? Entonces, si estimula este receptor, ¿qué es lo que me va a producir? Broncodilatación. Entonces, estimula el receptor en el músculo para que el músculo se relaje. ¿Sí? Eso es lo que haría. El salbutamol. Y el corticoide, acuérdense qué es lo que hacía. El corticoide lo que iba a hacer era inhibe la fosfolipasa A2. Entonces, ¿qué hacía? Inhibía toda la respuesta inflamatoria, por lo tanto, disminuía la inflamación o la liberación de histamina, ¿sí? Entonces, de esa manera no producía histamina y disminuía la inflamación. Por eso estos dos medicamentos son los mejores medicamentos utilizados para una crisis asmática, ¿sí? ¿Cuál es la vía de administración? Va a ser oral, endovenosa, y la que se utiliza mucho es la inhalatoria, ¿sí? ¿Cuáles son los efectos adversos? Ya el corticoide lo conocíamos, el síndrome de Cushing, ¿sí? Que hablamos. Y la contraindicación, de que está la ponemos, que era la infección sistémica, si se acuerdan, ¿sí? Vamos a poner la misma. En cambio, los efectos adversos del salbutamol es que tienden a producir aumento de frecuencia cardíaca, que sería producir taquicardia, y pueden producir temblor. El temblor es un temblor fino, ¿sí? Tembla apenas la mano. Por lo tanto, si me produce taquicardia, ¿en qué paciente estaría contraindicado? Por ejemplo, los que tienen hipertiroidismo, que tienden, los hipertiroideos tienden a tener taquicardia, por eso estaría contraindicado. Y también en algunos tipos de arritmias. ¿Sí? Entonces, tener cuidado en estos casos. Ahora, salbutamol entonces es un agonista de los receptores beta 2 adrenérgicos, actúa sobre un receptor del músculo que produce broncodilatación. Se puede dar en forma oral, endovenosa o inhalatoria. Tiende a producir aumento de la frecuencia cardíaca y temblor, por eso está contraindicado en el hipertiroidismo, bueno, y también está contraindicado en ciertos tipos de arritmias. ¿Sí? ¿Cuándo lo utilizamos? En las crisis. ¿Cómo se utiliza? Generalmente sean 3 PAF cada 15 minutos hasta que mejore. Y si no, se agrega un corticoide. Y si no, muchas veces, cuando el paciente ya tiene antecedentes de crisis severa, lo que se va a dar directamente es un PAF que tenga un salbutamol y un corticoide. ¿Sí? Que tenga el salbutamol más un corticoide. Un nombre creo que es el Ceretide que viene. Pero van a ver que muchas veces el paciente en un quirófano va a entrar con el PAF, ¿sí? Y se va a colocar un PAF ante una cirugía, o sea, es un paciente que ya se conoce y él hace su tratamiento, pero se puede encontrar con una crisis asmática dentro de un quirófano y lo que uno tiene que hacer es, si puede utilizar el PAF, que lo utilice y ver, y si no, colocar un corticoide, ¿sí? Y algo que relaje el músculo del bronquio, ¿sí? Un broncodilatador y un antiinflamatorio. Y de esa manera recuperan al paciente, empieza a respirar mejor, ¿sí? Se empieza a oxigenar mejor y sale la crisis. Y después, bueno, alguien después lo tendrá que controlar, estudiar, o si ya está estudiado, seguir el control con su médico para... Pero ustedes lo que les puede llegar a tocar es más que nada la crisis, ¿sí? En un quirófano. Entonces acuérdense del salbutamol y el corticoide. Y bien caso, ¿sí? ¿Vamos bien? ¿Quieren preguntar algo? Y en caso de mantenimiento, o sea, cuando yo quiero mantener para que un paciente no tenga tantas crisis,
que era lo que hablábamos recién, ¿sí? Para el mantenimiento del asma, mantenimiento. Profe, disculpe. ¿Sí? Yo quería saber la contraindicación de un corticoide. La contraindicación que nosotros habíamos visto un corticoide era, por ejemplo, en casos que tuviera una infección sistémica aguda, ¿sí? En donde al corticoide por ahí le puede llegar a disminuir las defensas, ¿sí? Después es muy raro la hipersensibilidad, ¿no? ¿Sí? Porque tiende a producir antiinflamatorios, ¿sí? Pero eso por ahí sería la principal, ¿sí? Dentro de la respuesta. Después también puede ser, por ejemplo, un paciente que tiende a producir, ¿cómo se llama? Alteración de la cicatrización, o sea, demora el tiempo de cicatrización. Por eso por ahí cuando un paciente tenga una cicatriz, después una herida quirúrgica, por ahí tampoco se recomienda, o alguna lesión, ¿sí? O úlcera, porque tiende a demorar la cicatrización. Ahí, por ejemplo, tendrías tres contraindicaciones: la úlcera, alguna herida y la infección sistémica, por ejemplo. Mm, gracias. Em, Dentro del mantenimiento. Dentro del mantenimiento les voy a poner tres. Uno que es el bromuro. Vamos a poner un poco más acá. Bromuro se llama ipratropio. ¿Sí? Así se lo voy a poner. Ipatropio. ¿Sí? El otro se llama son nombres raros esto, Montelukast. Y el otro se llama cromoglicato disódico. ¿Sí? Y ahora les voy a explicar qué hace cada uno. ¿Sí? El bromuro de hipatropio lo que va a hacer es un antagonista del receptor muscarínico, que actúa a nivel bronquial. Entonces, lo que me va a producir va a ser una broncodilatación. O sea, me va a llevar a lo mismo que me produce una crisis, pero esto por mantención. Entonces, si yo mantengo el bronquio dilatado, ante una crisis va a ser menor. El Montelukast, que generalmente se utiliza más en niños, ¿sí? Va a ser un antagonista del receptor del leucotrieno. El leucotrieno es el que va a producir, ¿sí? Por ejemplo, la histamina. Entonces, un antagonista del receptor de histamina, ¿sí? Entonces, de esa manera no deja que la histamina actúe. Entonces, cuando venga un cuadro alérgico, la histamina no puede actuar y disminuye, ¿sí? En eso no tiene un cuadro tan severo de asma. Y el cromoglicato disódico lo que va a hacer es disminuye la degranulación de mastocitos. O sea, lo que va a hacer que el mastocito no libere la histamina. Entonces, uno no deja que la histamina actúe y otro no deja que se libere la histamina. Por lo tanto, cuando haya un alergeno, no va a poder liberar histamina, ¿sí? Y no va a producir la respuesta de la broncoconstricción. Y el otro, ¿qué hace? Ya directamente broncodilatador. Entonces, todo lo que van a tender a hace que el paciente, cuando tenga la crisis, sea mucho más leve o no la tenga. ¿Cómo se pueden utilizar? Generalmente se utilizan en forma inhalatoria, y por ahí se puede utilizar principalmente en forma oral. Una pastilla todos los días. ¿Cuáles serían los efectos adversos? La sequedad bucal, ¿sí? Porque generalmente se tienden a utilizar en la boca por inhalatorio y tienden a generar resequedad de la boca, ¿sí? O sea que falta de salivación, o sea, sienten la boca seca. Es uno de los efectos adversos que puede tener, ¿sí? ¿Y cómo estarían contraindicados? Si quieren, para hacerlo más fácil, estos dos primeros en embarazo y esto en uno que se podría hacer una hipersensibilidad, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que tienen que saber esto? Más que nada el mecanismo de acción, o sea, cómo actúan, que van a no permitir que se libere histamina. Entonces, si ustedes saben que la histamina es la causante de todo, frenan el cuadro de la crisis asmática. O si saben que la histamina produce broncoconstricción y le producen broncodilatación con estos fármacos,
evitan ese cuadro de falta de aire o de crisis asmática, ¿sí? O de broncoconstricción. Ese es lo principal, ¿sí? Piensen, si es a nivel respiratorio es inhalatorio, si es inhalatorio puede producir resequedad bucal. ¿Mm? Hasta ahí estamos, con eso es suficiente, ¿sí? Entonces, acuérdenselo dentro de los fármacos que producen o se dan para el mantenimiento de una crisis asmática, ¿sí? Dice, bueno, a ver, dice debajo de neutrófilos, acá tengo unas preguntas, esperen que, debajo de neutrófilos, ¿qué anotó? Debajo de neutrófilos anoté, déjenme pensar, les puse porque es el reclutamiento del neutrófilo eosinófilo, el edema y la hipersecreción de moco. ¿Sí? En el cuadrito de neutrófilos va edema e hipersecreción de moco, o sea, la respuesta inflamatoria. Y eso, ¿cómo se frena una respuesta inflamatoria? Con un antiinflamatorio. ¿Como cuál? Como el corticoide. Eso fue lo que les anoté. Los efectos adversos de los corticoides fue lo que hablamos recién. ¿Sí? Estos corticoides, como se dan a nivel de la boca, tienden a producir otro efecto adverso por ahí corticoide, que es la candidiasis, ¿sí? Orofaringia o el muguet. Ya lo vamos a ver cuando veamos inmunología, lo vamos a repetir. Que es un hongo que afecta a la boca, ¿sí? Por falta de defensa. Porque el corticoide, no es que si ustedes se colocan un corticoide inhalatorio van a tener un inmunocompromiso general. Como es a nivel inhalatorio, el inmunocompromiso va a ser a nivel de la boca, de la zona de la boca, entonces pueden predisponer a caries también. Sí, era eso lo que preguntaron. Bueno, entonces, acuérdense los que son de crisis y los que son de mantenimiento, ¿sí? Para una crisis asmática. Véanlo como cuadrito, así con el mecanismo de acción, vean administración, efecto adverso y contraindicación, y ahí más o menos lo van a ir aprendiendo. Esos serían los fármacos que vamos a ver de la parte de asma, que el asma estaría dentro de la alergia. Y a eso le suman el antialérgico, ¿sí? ¿Qué decía debajo del cuadro? ¿Qué cuadro? Ah, sí, embarazo. Que estos medicamentos, ¿sí? Por ejemplo, el Montelukast se dan niños, pero está contraindicado en embarazo junto con el promuro, junto con el bromuro. Eso es lo que decía embarazo, sí. ¿De esto quieren preguntar algo? Lo otro que yo les quiero hablar un segundito, ¿sí? Es de lo que son los descongestivos. Descongestivos sería cuando ustedes toman, por ejemplo, yo, el que sea, tomamos a veces un descongestivo, como por ejemplo el Refranec o el Cura, qué medicamentos trae y qué es la función que cumple. Nada más les quiero explicar eso, ¿sí? La parte respiratoria, porque por ahí lo pueden tener o lo pueden tomar, y ahí con eso terminaríamos. Me preguntan, ¿cuándo se indica el corticoide? El corticoide se indica cuando hay una crisis asmática, por ejemplo, uno de los casos. ¿Sí? En realidad el corticoide hay cuando hay una inflamación severa. Cuando vos tenés una inflamación, hay que dar un corticoide, porque es un antiinflamatorio, como lo mismo en inflamación. En el asma tiene una gran respuesta inflamatoria, por eso está indicado en la crisis, para disminuir la respuesta inflamatoria y que mejore los síntomas del paciente. Esa sería una indicación en el caso del asma. ¿Tienen alguna otra consulta, pregunta? Seguimos. ¿Cuál era el último fármaco? El último fármaco que les di era les di el bromuro ipatropio, les di el Montelukast y les di el cromoglicato, cromoglicato sódico. El cromoglicato sódico. ¿Y qué es lo que va a hacer? Es inhibir la degranulación de mastocitos. O sea, no deja que el mastocito libere la histamina. Eso es lo que hace. Cromoglicato sódico. ¿Seguimos? ¿Preguntas? Bueno, los voy girando un poquitito y enseguida les contesto todas las preguntas. Si no. Perdón, profe. ¿Sí? Entonces, en el ¿Eso? mantenimiento, los tres medicamentos producen broncodilatación. No. El único que produce broncodilatación es el primero, el bromuro Sí, de ipatropio, ¿sí? Los otros sí. dos, lo que van a hacer, uno, es que la histamina no puede actuar, es como un antialérgico, o sea, no deja que la histamina pueda actuar en su receptor, ¿sí? Que es el Sí, Montelukast. Y el sí. otro no deja que se libere histamina.
Ah, Por bien, bien, ende, bien. por ende no van a permitir que se produzca broncoconstricción, o sea, no producen broncodilatación, no permiten que se produzca la broncoconstricción. Entonces el bronquio queda como está funcionando normalmente, ¿sí? El único que produce broncodilatación es el primero, Perfecto. Gracias, profe. ¿no? ¿Sigo? ¿Quieren preguntar algo más? Bueno, si no me lo preguntan enseguida. Descongestivo. ¿Cuándo utilizamos un descongestivo? Por ejemplo, en el caso de un resfrío en invierno, ¿sí? Que se utiliza mucho. ¿Sí? ¿Por qué? Porque generalmente el resfrío es producido por un virus, que es el rinovirus, ¿sí? O algún otro virus, que lo que va a producir es moco. O sea, vamos a tener la nariz roja llena de moco. No por una alergia, como una rinitis alérgica, sino en este caso sí por un virus. Entonces, ¿qué es lo que yo les voy a dar en estos casos? Puedo utilizar lo que es un descongestivo. ¿Y qué tienen esos descongestivos? Van a tener el paracetamol, van a tener la bromexina y van a tener la pseudoefedrina. Y algunos por ahí también le pueden asociar la difenilhidramina. ¿Sí? Pero tienen los tres primeros principalmente. El paracetamol, ¿para qué me va a servir? Ya lo vimos, es un antiinflamatorio y me disminuye la temperatura, o sea, para la fiebre. Entonces, si yo tengo una febrícula por un resfrío o tengo una cierta inflamación, porque la inflamación la tengo, me va a mejorar el tema de la inflamación y me va a disminuir la temperatura. La bromexina me va a alisar el moco, va a hacer que sea más líquido, ¿sí? O sea, lo que va a hacer es, ¿cómo les puedo explicar? Vieron que va a licuarlo, por decirlo de una manera, va a destruir el moco, entonces de esa manera que no va a disminuir su viscosidad el moco. O sea, lo va a hacer más líquido. ¿Mm? Y va a disminuir la producción de moco, también, producción de moco. Y todo esto va a hacer que sea más fácil la expulsión de las flemas. O sea, voy a hacer que el moco sea más líquido, ¿sí? Y menor cantidad para que sea más fácil la expulsión. Y la pseudoefedrina lo que va a producir una vasoconstricción, ¿sí? Por lo tanto, si me produce una vasoconstricción, disminuye la permeabilidad capilar, la vasodilatación y por lo tanto disminuye la producción también de moco. Esto lo hace en mayor cantidad, ¿sí? Acuérdense que cuando viene una respuesta inflamatoria que se produce una vasodilatación, pasaban las células y eso que pasa el edema. Entonces, si yo vuelvo a producir esa alguna vasoconstricción, disminuyo la producción de edema y la secreción de las glándulas de moco. Entonces, por un lado, disminuyo la producción de moco. Por el otro moco, ese moco que, que hay en menor cantidad, lo hago más líquido para que pueda ser expulsado. Y del otro lado, disminuyo la temperatura y la inflamación para que no se produzca tanta respuesta. Todo eso me va a traer como producto final disminuir la congestión. ¿Sí? ¿Qué es lo que hacen los descongestivos, como por ejemplo el Reflenex? En algunos casos vienen compuestos combinados con un cuarto fármaco que puede ser la difenhidramina, pero en estos casos produce mucho cansancio y sueño cuando lo tomamos. Por eso hay que ver si uno lo va a tomar estando en la casa o lo va a tomar yendo a trabajar, ¿sí? Por eso hay que ver cuál de los dos conviene más. Si no, utilizan el que no es compuesto y con eso andan bien. Fíjense que no tengan la difenhidramina cuando lo utilicen. Se puede tomar en jarabe, en comprimidos. Pero bueno, eso lo quería explicar lo que hacían los descongestivos. Y hay otro más que por ahí a veces se utiliza, que son los caramelitos. Vieron que por ahí uno toma los caramelitos cuando le pica la garganta, ¿sí? Que vienen, esos caramelitos lo que tienen es un anestésico local, que es la benzocaína. ¿Y qué va a hacer eso? Va a anestesiar, ¿sí? Tiene los receptores a nivel del eh, la vía respiratoria, y de esa manera va a hacer que se pase esa picazón, ese ardor al tragar y demás. Dura poco tiempo, por eso se tiene que utilizar cada seguido, ¿sí? Porque el tiempo de acción del anestésico es corto. Pero en ese tiempo mejora el cuadro, ¿sí? Porque actúa sobre los receptores, ¿sí? Sobre los receptores que se encuentran en la vía respiratoria, ¿sí? Eso es lo que harían los caramelitos, ¿sí? Para que tengan una idea. Acuérdense de esto que son los descongestivos, ¿sí? Profe, ¿Sí? la difenhidramina Difenhidramina, tiene, sí. ¿eso es lo que contiene contiene paracetamol o eso es otra? Perdón, me perdí ahí. No, vos podés tener
algún descongestivo que te va a tener paracetamol, va a tener bromexina y pseudoefedrina. Y algunos otros le agregan un cuarto medicamento en la misma, ¿sí? Porque hay pastillas que vienen de un solo medicamento y hay pastillas que tienen varias drogas a la vez. Bueno, por ejemplo, el Refrenex tiene varias drogas a la vez. Y hay un medicamento que le agregan un cuarto medicamento a algunas drogas, que es la difenilidramina. Entonces, en ese caso, cuando vos te tomes un descongestivo que tenga, aparte de los que mencionamos, la difenilidramina, te va a producir sueño. Por eso tenés que ver cuándo lo vas a utilizar, ¿sí? A eso es lo que me refería. Pero sería otro diferente. ¿Sí? Es el que acabamos de ver, difenidramina como antialérgico, ¿sí? Que producía sueño. ¿Sí? ¿Por qué? Porque a veces la respuesta inflamatoria no es, por ejemplo, por un resfrío, pero a veces puede ser una congestión por una alergia. Entonces, a su vez le agregan el antialérgico, te dan un combo junto. Pero a veces puede, si es la difenilidramina, tiende a producir sueño, por eso hay que tener cuidado. Cuidado en el sentido, bueno, que uno se puede quedar dormido, pero si trabaja, por ahí le va a costar más el trabajo. O el estudiar y demás. Estos serían los que vamos a ver dentro del aparato respiratorio. El antialérgico, los de la crisis asmática, los del mantenimiento del asma, y el descongestivo, ¿sí? Esto, el descongestivo, sepan nada más que lo que produce como regla general, como se los di, nada más, lo que les he dado acá en el cuadro, no investiguen más. Y los otros sí, los que quiero que vean bien, son los del asma y el antialérgico. Eso sí lo vamos a ver, si yo les voy preguntando, les voy a preguntar mecanismo de acción, vía de administración, efecto adverso y demás. ¿Sí?